Hay algo que el miedo hace antes de que te des cuenta. No llega anunciándose. No dice, aquí vengo a paralizarte. Llega disfrazado de prudencia. Llega disfrazado de experiencia. Llega disfrazado de la voz razonable que dice, espera un poco más. No es el momento. Deja que las condiciones mejoren antes de moverte. Y si no lo identificas a tiempo, ese disfraz convence y te quedas quieto. No porque hayas decidido rendirte, sino porque el miedo convenció a tu corazón de que moverse antes de que todo esté perfecto es irresponsable, de que avanzar sin tener todas las garantías es ingenuo, de que la fe que actúa sin ver el camino completo es imprudencia disfrazada de espiritualidad. Y en ese lugar donde el miedo se instaló con nombre de prudencia, muchas personas llevan meses, muchas llevan años, esperando condiciones que nunca terminan de ser perfectas, esperando señales que nunca terminan de ser suficientemente claras, esperando sentirse listos para algo para lo que Dios ya los declaró listos hace tiempo. Si eso describe algo de lo que estás viviendo, este mensaje llegó para ti. No para darte más razones para esperar, para decirte lo que Dios lleva diciéndote, y que el miedo ha estado silenciando. No temas, avanza. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esas no son palabras dichas en un momento de entusiasmo espiritual. Son la declaración permanente del carácter de un Dios que no cambia, que no se retira cuando el camino es difícil, que no espera a que las condiciones sean perfectas para acompañarte. Va contigo ahora, con lo que tienes, desde donde estás, hacia lo que te llamó. No temas, avanza. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios esta declaración. Avanzo con Dios, aunque no vea el camino completo. Escríbela, aunque en este momento el miedo siga presente. Escríbela como el acto de fe más honesto que puedas hacer hoy. Porque hay algo que ocurre cuando el corazón declara lo que cree antes de que los ojos lo vean. La fe toma forma, el miedo pierde terreno. Y escribe también lo que el miedo te ha estado impidiendo avanzar. Ese paso que llevas tiempo, sabiendo que debes dar. Esa decisión que llevas tiempo posponiendo. Aquí cada comentario es leído, cada nombre es llevado en oración. Porque detrás de cada palabra hay una persona real, con un proceso real. Y ese proceso le importa a Dios. Hay algo que necesita decirse sobre la parálisis que produce el miedo, porque si no se dice, el resto del mensaje queda en la superficie. El miedo no siempre paraliza de manera obvia. No siempre es el miedo que te hace temblar y que todos pueden ver. Con mucha frecuencia es un miedo silencioso y funcional. Un miedo que vive en el interior mientras por afuera la vida sigue. El miedo a que lo que construyes no funcione. El miedo a decepcionar a las personas que creen en ti. El miedo a que, si avanzas y fallas, el golpe sea peor que el de quedarte quieto. El miedo a ser visto, a ser juzgado, a que alguien diga que sabía que no ibas a poder. Ese miedo es tan real como el miedo al peligro físico y produce exactamente el mismo resultado. Te detiene, te mantiene en el mismo lugar. Te convence de que el paso que sabes que debes dar puede esperar un día más, una semana más, un año más. Y en ese esperar que no termina, el tiempo pasa, y las oportunidades pasan, y las personas que dependen de lo que tú tienes para dar, esperan sin saber que estás esperando también. El apóstol Pablo escribió algo que llegó a mí con mucha fuerza, cuando entendí de qué estaba hablando realmente. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de cobardía, eso es lo que el enemigo usa para mantener quieto a quien Dios llamó a avanzar. No es timidez, no es madurez, no es prudencia espiritual, es un espíritu, y no viene de Dios. Cuando el miedo te dice espera, cuando te dice no estás listo, cuando te dice y si fallas, cuando te dice es demasiado grande para ti, esa voz no viene del cielo.
y reconocerla por lo que es cambia la manera en que la enfrentas. Porque lo que Dios sí te dio es poder, amor, dominio propio, la capacidad de moverte con lo que tienes, la valentía que no depende de que las circunstancias sean favorables, la fe que avanza antes de ver el resultado. No temas, avanza. Esa frase tiene dos partes que no pueden separarse. El no temas no es la meta, es la condición para la segunda parte, para poder avanzar, porque mientras el miedo dicta, el avance es imposible. Pero cuando el miedo deja de dictar, el avance es inevitable. Y la manera en que el miedo deja de dictar no es ignorándolo, es llevándolo al único lugar donde pierde su poder, a la presencia del Dios que dice yo estoy contigo. Y antes de ir a las historias, quiero que te detengas un momento en algo concreto. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que tienes que dar un paso y sin darlo? No te pido que lo respondas en voz alta, solo que lo dejes aterrizar en el interior. Porque hay una diferencia enorme entre no saber qué hacer y saber perfectamente qué hacer, pero no moverse por el miedo. La persona que no sabe qué hacer necesita dirección. La persona que sabe qué hacer y no se mueve necesita algo diferente. Necesita que alguien le diga que el miedo que siente no es evidencia de que el paso es equivocado. Con mucha frecuencia es exactamente lo contrario. El miedo más intenso suele aparecer frente a los pasos más importantes, frente a los que tienen el potencial de cambiar algo real. El enemigo no desperdicia esfuerzo paralizando pasos insignificantes. Paraliza los que importan, los que amenazan lo que él quiere mantener igual. Y reconocer eso cambia la manera de interpretar el miedo. En lugar de leerlo como señal de que no debes avanzar, puedes empezar a leerlo como señal de que lo que estás a punto de hacer tiene un peso real en el espíritu. Que hay algo del otro lado de ese paso que vale la pena defender. Que el que inventó ese miedo sabe exactamente lo que perderás si tú avanzas. No temas, avanza. Quiero llevarte ahora a una orilla específica que tiene siglos y que sin embargo se parece más de lo que crees a la orilla donde tú estás parado. El pueblo de Israel lleva generaciones en esclavitud, y ahora después de plagas, después de señales, después de una liberación que ningún ojo humano podría haber calculado, están libres, caminando hacia la tierra prometida. Y entonces llegan al Mar Rojo, y detrás de ellos aparece el ejército de Faraón, 600 carros escogidos, jinetes, soldados, todo el poder militar de Egipto persiguiéndolos. Delante el mar, detrás el ejército, a los lados desierto. No hay salida visible por ningún ángulo. Y el pueblo reaccionó de la manera en que cualquier ser humano reaccionaría frente a una situación sin salida. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Y los hijos de Israel tuvieron gran temor, y clamaron a Jehová. Gran temor. Y con ese gran temor llegaron las preguntas que el miedo siempre formula cuando no hay salida visible. ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? Esas palabras duelen si las lees con honestidad, porque son las mismas preguntas que muchas personas hacen en sus propias orillas. ¿Por qué me trajiste hasta aquí si no hay salida? ¿Para qué creer si el resultado es este? ¿No habría sido mejor no haber esperado tanto? El miedo convierte el Mar Rojo en evidencia de abandono, cuando en realidad es el escenario donde Dios está a punto de hacer algo que nadie ha visto antes. Y Moisés respondió con algo que solo puede venir de alguien que conoce el carácter de Dios de primera mano. Éxodo capítulo 14, versículo 13 dice: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis, estad firmes. Pero entonces Dios dijo algo más, algo que cambia la naturaleza de toda la escena. Éxodo capítulo 14, versículo 15 dice: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia el mar, sin saber qué va a pasar cuando lleguen al borde, sin garantía visible de que el agua se va a abrir, sin otra señal que la palabra de Dios diciéndoles que avancen, y avanzaron. Y el mar se abrió, pero el mar no se abrió antes de que marcharan, se abrió cuando sus pies tocaron el agua.
El milagro siguió al paso, no lo precedió. Eso es lo que Dios hace con frecuencia. No abre el camino antes de que avances para que puedas decidir si avanzar. Abre el camino cuando avanzas en fe. El mar no era el obstáculo, era el escenario del milagro. Lo que parecía el punto final de la historia era en realidad el punto donde Dios iba a mostrarse de una manera que nadie olvidaría. Estás en tu propio mar rojo. Hay algo frente a ti que parece imposible de cruzar. Hay un ejército detrás que hace que retroceder parezca tan imposible como avanzar. Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. No porque me clamas, avanza. El milagro está del otro lado del paso que tienes miedo de dar. No temas, avanza. Hay algo en la historia del Mar Rojo que pasa desapercibido y que tiene un peso enorme para lo que vivimos hoy. Cuando el pueblo llegó al otro lado y el ejército de Faraón quedó sepultado bajo las aguas, la Biblia dice que el pueblo temió a Jehová y creyó. Éxodo capítulo 14, versículo 31 dice: Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Creyeron. El mismo pueblo que había clamado de miedo y había preferido regresar a la esclavitud antes que avanzar, ese mismo pueblo creyó cuando vio lo que Dios hizo en el mar. La fe se consolidó en el cruce, no antes, en el cruce. Y hay algo más en esa escena del Mar Rojo que no quiero que pases por alto. Cuando el pueblo llegó al otro lado y miró hacia atrás, no vio el mismo mar que habían cruzado. Vio el camino que Dios había abierto. Y detrás del camino, vio las aguas cerrándose sobre el ejército que los perseguía. Lo que había sido su mayor amenaza, se convirtió en la evidencia más poderosa de la presencia de Dios en su historia. El Mar Rojo no era el obstáculo. Era el escenario donde Dios iba a demostrar algo que el pueblo iba a necesitar recordar durante toda su travesía. Que con Dios, lo imposible tiene una puerta. Que el camino que no existía puede abrirse. Que el enemigo que perseguía puede quedar atrás. Que el resultado que ningún ojo podía calcular desde la orilla puede ser la realidad que los pies pisarán en el otro lado. Y eso que Dios hizo en el Mar Rojo no fue una excepción histórica que ocurrió una vez para una generación específica. Fue la demostración del carácter permanente de un Dios que sigue siendo el mismo. El que abrió el mar sigue siendo capaz de abrir lo que parece cerrado. El que detuvo al ejército sigue siendo capaz de detener lo que parece imparable. El que transformó la mayor amenaza en la mayor evidencia de su poder sigue siendo capaz de hacer lo mismo con lo que hoy te persigue. No temas, avanza. Porque el mar que tienes frente a ti puede ser el escenario del milagro que todavía no has visto. Eso dice algo importante. A veces Dios no fortalece la fe antes del paso para que la des. La fortalece en el paso, mientras lo das, mientras tus pies están en el agua, mientras el camino que no existía se abre debajo de ti. Esa es la fe que se forma en el avance, la que ya no es solo creencia intelectual sobre lo que Dios puede hacer. Es la certeza de alguien que lo vio hacer exactamente eso cuando avanzó, aunque tenía miedo. No temas, avanza, y en ese avance, tu fe va a ser fortalecida de maneras que la espera nunca podría producir. Escribe en los comentarios esta declaración ahora mismo. Doy el paso, aunque no vea el mar abrirse todavía. Escríbela como el pueblo que marchó, antes de ver, con los pies todavía secos, con el agua todavía cerrada, como quien decide que la palabra de Dios es más real que los ojos que todavía no ven el camino. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está parado en su propia orilla, que lleva tiempo mirando el mar sin atreverse a avanzar, que necesita escuchar que el milagro no llegará antes del paso, llegará en el paso. Antes de llegar a la segunda historia, quiero hablar de algo que ocurre en el interior cuando el miedo lleva mucho tiempo instalado. Porque hay personas que no están en el primer día del miedo, están en el año 5, en el año 10, en el año que ya perdieron la cuenta. Y ese miedo prolongado produce algo diferente al miedo reciente. Produce resignación. Una resignación que con el tiempo empieza a sentirse como paz, como madurez espiritual que aprendió a no esperar demasiado para no decepcionarse. Como sabiduría que ajustó las expectativas al nivel de lo que el miedo dice que es posible. Y esa resignación, aunque se siente tranquila, no es paz de Dios.
Es el resultado de haber creído al miedo durante tanto tiempo que ya no suena como miedo, suena como realismo. La paz de Dios es diferente. La paz de Dios no reduce las expectativas. Las ancla en el carácter de un Dios que puede más de lo que el miedo dice que puede. La paz de Dios no te dice espera con las manos vacías. Te dice avanza con las manos en las mías. Y quiero ser honesto contigo sobre algo más que esa resignación produce distancia. Cuando el miedo lleva mucho tiempo instalado, el corazón empieza a alejarse de los sueños que no se han cumplido. No porque los haya abandonado, sino porque mirarlos de cerca duele. Es más fácil no pensar en ellos, no hablar de ellos, guardarlos en un cajón del corazón que rara vez se abre. Y en ese proceso de alejarse para protegerse, el corazón pierde algo que no siempre puede nombrar. Pierde el contacto con lo que Dios puso adentro, con el propósito que Él sembró, con la visión que Él habló. Y ese alejamiento, aunque se siente seguro, en realidad es una de las victorias más silenciosas del miedo, porque logró que te alejaras de lo que Dios puso en ti sin necesitar destruirlo. Solo necesitó que lo guardaras, que lo postergues, que dejes de creer que todavía es posible. Hoy la invitación es a abrir ese cajón, a volver a mirar lo que fue guardado, no con la presión de tener que resolverlo todo de inmediato, sino con la honestidad del que dice, Señor, esto todavía está aquí, y quiero volver a creer que tú puedes hacer lo posible. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guarda los pensamientos, no los elimina, no los silencia, los guarda. Los pone bajo la autoridad de algo más grande que el miedo. Esa paz no llega como resultado de resolver todo, llega como resultado de confiar al que puede resolver todo. Y desde esa paz, desde esa confianza anclada en el carácter de Dios, el corazón puede hacer algo que la resignación nunca podría. Avanzar porque la paz de Dios no te detiene, te libera para moverte desde la confianza en lugar de desde el miedo. No temas, avanza. Ahora quiero llevarte a otra historia. Una historia que no comienza en el punto donde la persona ya venció. Comienza 40 años antes. 40 años de espera. El hombre se llama Caleb, y cuando era joven fue enviado como espía a explorar la tierra prometida. Él y 11 hombres más entraron a Canaán y regresaron con el informe. 10 de ellos dijeron que era imposible, que las ciudades eran amuralladas, que los habitantes eran como gigantes, que ellos eran como langostas a su vista. Y el pueblo los creyó, decidió no avanzar. Solo Caleb y Josué dijeron que podían tomar la tierra, pero la voz del miedo ganó, y el pueblo pasó 40 años en el desierto. 40 años, y durante esos 40 años, Caleb esperó. No se rindió. No redujo su expectativa al nivel de lo que las circunstancias permitían. No ajustó su fe al tamaño del desierto. Esperó con la promesa intacta. Y cuando finalmente llegó el momento de entrar a la tierra, cuando Josué distribuyó las herencias, Caleb fue donde Josué y dijo algo que todavía hace eco. Josué capítulo 14, versículo 11 dice, «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como era mi fuerza entonces, así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar». Tenía 85 años, y no dijo dame algo tranquilo, dame algo pequeño, dame lo que quede. Dijo lo que sigue. Josué capítulo 14, versículo 12 dice, «Dame, pues, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día». Dame este monte. A los 85, después de 40 años en el desierto, después de haber esperado cuando otros se rendían, después de haber guardado la promesa cuando todos alrededor decidieron que era imposible. Dame este monte. Esa frase no es la frase de alguien que dejó que el miedo o la espera le robaran lo que Dios había prometido. Es la frase de alguien que entendió algo que el miedo nunca puede entender. Que la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento. Que el tiempo que pasa en el desierto no cancela lo que Dios dijo. Que la edad que acumulas no reduce lo que Dios prometió dar. Que nunca es demasiado tarde para avanzar hacia lo que Dios señaló. Nunca. Y Caleb recibió el monte. Josué capítulo 14, versículo 13 dice,
Y Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hebrón, el lugar que Caleb había visto 40 años atrás cuando entró como espía. El lugar que el miedo de 10 hombres había dicho que era imposible tomar. Ese lugar fue la herencia de Caleb, la promesa cumplida después de 40 años de espera activa. Porque Caleb no esperó resignado, esperó creyendo. Guardó el espíritu que Números capítulo 14 describe con una frase que dice todo. Números capítulo 14, versículo 24 dice: «Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra en que entró». Otro espíritu, no el espíritu del miedo que paralizó a 10 espías y a todo un pueblo. Un espíritu diferente, el espíritu del que sigue creyendo cuando todos dejaron de hacerlo. El espíritu del que guarda la promesa cuando el desierto se extiende más de lo que calculó. Ese espíritu está disponible para ti hoy. Y quiero que entiendas algo sobre Caleb, que cambia la manera en que se lee su historia. Caleb no fue un hombre sin heridas. Vivió 40 años en el desierto sabiendo que podría haber estado en la tierra prometida. Viviendo con las consecuencias de una decisión que otros tomaron y que él no apoyó. Enterrando a generaciones que eligieron creer al miedo. Viendo pasar el tiempo, contando los años. Y sin embargo en ningún momento del texto se dice que Caleb se volvió amargo. No hay registro de que Caleb le reclamara a Josué el tiempo que perdió. No hay registro de que Caleb maldijera a los 10 espías que causaron el problema. El texto dice que siguió en pos de Dios plenamente. Plenamente, no con la mitad del corazón, no con la fe que le quedaba después de cederle la otra mitad al resentimiento. Eso es el resultado de haber decidido, todos y cada uno de esos 40 años, que la promesa de Dios era más importante que el dolor del proceso. Que el futuro que Dios preparó valía más que el resentimiento del presente. Que el monte seguía siendo suyo, aunque todavía no lo tuviera en las manos. Ese nivel de fe no se improvisa, se construye. Y si Caleb pudo mantenerla 40 años, tal vez lo que tú necesitas hoy no es resolver todo de inmediato. Tal vez lo que necesitas es tomar la decisión de este día. Seguir creyendo, seguir avanzando, seguir guardando el espíritu correcto. Un día más, y mañana otro día más, hasta que llegue el momento de pararte frente a tu propio Josué y decir: «Dame este monte». No importa cuánto tiempo lleves esperando. Y hay una promesa en el libro de Joel que habla directamente a esto. Joel capítulo 2, versículo 25 dice: «Y os restituiré los años que comió la langosta». Os restituiré los años. Dios no dijo: «Lo siento, esos años ya pasaron y no se pueden recuperar». Dijo: «Los restituyo», no el tiempo literal, el fruto que esos años debieron haber producido, la vida que debió haberse vivido en ese periodo, las oportunidades que el miedo consumió, las experiencias que la parálisis impidió. Dios puede restituir todo eso, no porque el reloj pueda retroceder, sino porque el Dios que diseñó el tiempo puede hacer en lo que queda algo tan abundante que cubra lo que se perdió. Caleb a los 85 recibió una herencia que compensó décadas de desierto. El pueblo que salió de Egipto recibió una tierra que fluía leche y miel después de 40 años de maná en el desierto. Lo que Dios da cuando el proceso termina no está disminuido por lo que el proceso costó. Llega completo, llega abundante, llega exactamente como fue prometido. No importa cuánto tiempo lleves esperando. No importa cuánto te dijo el miedo que ya era tarde. No importa cuántas veces el mundo alrededor eligió la voz de los 10 espías en lugar de la voz de Caleb. Hoy puedes pararte donde estás y decir lo mismo que dijo Caleb. «Dame este monte. No temas. Avanza». Hay algo que la historia de Caleb revela sobre el tiempo que se pasa en el desierto que cambia la manera de mirarlo. Caleb no desperdició los 40 años en el desierto. Los vivió con el espíritu intacto. Y ese espíritu, esa fe sostenida durante décadas de espera, fue exactamente lo que necesitaba para recibir lo que Dios prometió. Porque un hombre que no hubiera atravesado 40 años de desierto con la fe intacta, no habría podido tomar Hebrón. No habría tenido la profundidad de carácter para sostener una herencia que costó tanto esperar. El tiempo en el desierto no fue tiempo perdido, fue tiempo de formación.
Fue el proceso que formó al hombre que podía decir dame este monte y tomarlo. Tal vez tú también llevas tiempo en un proceso que desde afuera parece desierto. Tal vez hay días donde el avance no es visible, donde las circunstancias no reflejan lo que Dios prometió, donde la espera se ha extendido más de lo que calculaste. Pero el espíritu que guardas en ese desierto, la fe que sostienes cuando sería más fácil rendirse, está formando en ti exactamente lo que necesitas para recibir lo que Dios tiene preparado. No porque el sufrimiento tenga valor en sí mismo, sino porque lo que se forma en el proceso de creer sin ver tiene una profundidad que no se puede recibir de ninguna otra manera. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dicen, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce carácter aprobado, el carácter aprobado produce esperanza. No es una cadena de sufrimiento, es una cadena de formación. Y cuando llegue el momento de decir dame este monte, vas a estar preparado para recibirlo. No temas, avanza. Quiero conectar ahora las dos historias que escuchamos hoy, porque hay algo que Moisés y Caleb tienen en común que define exactamente lo que significa avanzar con Dios. Los dos avanzaron en condiciones que el miedo tenía razones perfectas para evitar. Moisés marchó hacia el mar, con el ejército detrás, sin saber cómo iba a abrirse el agua. Caleb reclamó el monte, a los 85, con gigantes todavía en esa tierra. Los dos avanzaron antes de que el camino estuviera despejado. Los dos eligieron la voz de Dios sobre la voz de las circunstancias. Y los dos recibieron lo que ningún hombre que se quedó quieto habría podido recibir. Un mar abierto, un monte conquistado. La diferencia entre ellos y los que se quedaron en la orilla no fue la ausencia del miedo, fue la decisión de avanzar a pesar de él. Fue elegir la promesa de Dios como fundamento más sólido que lo que los ojos podían ver. Fue decir con el cuerpo lo que la fe decía por dentro. Me muevo, doy el paso, avanzo, aunque el mar todavía esté cerrado, aunque el monte todavía tenga gigantes, aunque hayan pasado 40 años y la promesa todavía no se haya cumplido visiblemente. Avanzo. Y en ese avance, en esa decisión de moverse desde la fe, Dios hace lo que solo Él puede hacer. Abre el mar, da el monte, cumple lo que prometió. No temas, avanza. Y hay algo que ninguna de las dos historias menciona de manera explícita pero que late en el centro de las dos. Ninguno de los que avanzaron lo hizo con la certeza emocional de que todo iba a salir bien. El pueblo que marchó hacia el mar no marchó con el corazón tranquilo. Marchó aterrado. Caleb reclamó el monte con fe, pero los gigantes seguían ahí. Lo que los movió no fue la ausencia del miedo, fue la decisión de que la voz de Dios era más confiable que la voz del miedo. Y eso es exactamente lo que está disponible para ti hoy. No la promesa de que el miedo desaparecerá antes de dar el paso. La certeza de que la voz que dice avanza viene de un lugar más sólido que la voz que dice espera. La otra viene del espíritu de cobardía, que segunda de Timoteo describe con precisión. Y esa distinción es más importante de lo que parece a primera vista. Porque cuando sabes de dónde viene cada voz, puedes responder a cada una de manera diferente. A la voz del miedo puedes responderle con lo que segunda de Timoteo dice. Ese espíritu no vino de Dios, no lo recibo, no lo obedezco. A la voz de Dios puedes responderle con lo que hizo el pueblo frente al mar, con el movimiento, con los pies que comienzan a marchar, aunque el agua todavía esté cerrada. Con la fe que actúa antes de ver porque confía en el que prometió. Y en ese momento, en ese instante donde la voz de Dios gana la decisión, algo en el espíritu se mueve. Algo que llevaba tiempo quieto da un primer paso. Y ese primer paso, por pequeño que sea, es el inicio de todo lo que Dios tiene preparado al otro lado. Tú decides cuál escuchar. Y la decisión no depende de cómo te sientes, depende de en qué confías. Si confías en el Dios que abrió el mar, puedes marchar, aunque el mar todavía esté cerrado. Si confías en el Dios que le dio el monte a Caleb, puedes pedirlo, aunque los gigantes todavía estén ahí. Si confías en el Dios que dice yo estaré contigo en donde quiera que vayas, puedes moverte, aunque no sepas exactamente cómo va a resultar. No temas, avanza.
Hay algo más que quiero decirte sobre lo que significa avanzar, porque avanzar no siempre es un movimiento grande y visible. A veces avanzar es una sola decisión. Una decisión que llevas tiempo sabiendo que debes tomar y que el miedo ha estado bloqueando. A veces avanzar es una conversación que has estado posponiendo. Una puerta que has estado mirando sin atreverte a tocar. Un sueño que dejaste de mencionar porque el miedo te convenció de que ya era tarde. Un paso de fe que parece pequeño desde afuera, pero que por dentro es exactamente el tipo de paso que sacude el desierto y abre el mar. El primer paso no tiene que ser perfecto. No tiene que ser el más valiente que nadie haya visto. Solo tiene que ser honesto. Solo tiene que salir del lugar donde el miedo dijo que te quedaras. Y quiero que también escuches algo sobre lo que avanzar produce en los que te rodean. Cuando Caleb fue a reclamar el monte, no lo hizo en privado ni en silencio. Lo hizo frente a Josué, frente a los líderes, frente a su tribu. Y ese acto público de fe tuvo un efecto que va más allá de Caleb. Inspiró a su hija Acsa. Inspiró a su yerno Otoniel. Abrió el camino para que otros de su tribu también reclamaran su herencia. El avance de uno puede activar el avance de muchos. Y tal vez eso también es parte de por qué Dios te está llamando a avanzar hoy. No solo por lo que el paso significa para tu propia historia, sino por lo que va a significar para las personas que están mirando. Los hijos que observan si papá o mamá avanzan cuando el miedo llega. Los amigos que están esperando ver si alguien en quien confían da el paso primero. Las personas en tu comunidad que están paralizadas exactamente donde tú estuviste, y que si te ven avanzar, pueden recibir lo que necesitan para avanzar también. Tu fe no es solo tuya, tiene alcance. Tiene impacto en otros que el miedo no puede ver, pero que Dios sí. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No esperemos a que alguien más empiece. No miremos la pista desde las gradas. Corramos, con paciencia, sin apresuramiento ansioso, sin parálisis temerosa, con la paciencia del que sabe que la carrera tiene un final y que el que la diseñó también la sostiene. Y esa carrera comienza con un paso, un solo paso, el tuyo. Hoy, no temas, avanza. Quiero hablar de algo que sucede en el corazón cuando finalmente se toma la decisión de avanzar. Algo que no siempre se anticipa y que puede descolocar si no se nombra. Cuando avanzas después de mucho tiempo quieto, el miedo no desaparece de inmediato. Sigue ahí, como el viento que no paró cuando Pedro salió de la barca, como el ejército de Faraón que no retrocedió cuando el pueblo comenzó a marchar. El avance no elimina la circunstancia que producía el miedo. Lo que elimina, o más exactamente lo que desplaza, es el poder que esa circunstancia tenía sobre tu movimiento. Cuando avanzas en fe, el miedo ya no dicta. Sigue hablando, pero ya no dicta. Y esa diferencia lo cambia todo, porque en el momento en que el miedo deja de dictar, la fe empieza a operar con una libertad que la parálisis nunca podía producir. Empiezas a recibir fuerzas que no estaban disponibles mientras esperabas. Empiezas a entender, como el pueblo que cruzó el mar, que el Dios que dijo avanza también dijo yo estaré contigo. Y esa compañía, esa presencia activa en el movimiento, es exactamente lo que transforma el paso de fe en un camino que lleva a algún lugar. No temas, avanza. Pero quiero hacer algo que este tipo de mensajes no siempre hace. Quiero preguntarte algo específico. ¿A qué le estás teniendo miedo exactamente? No en términos generales, específicamente. ¿Qué es ese paso que sabes que debes dar? ¿Qué es ese monte que lleva tu nombre? ¿Qué es esa orilla desde la que llevas tiempo mirando el mar sin entrar? Tal vez es una decisión de trabajo que sabes que tienes que tomar y que llevas meses posponiendo. Tal vez es una relación que necesitas restaurar o una conversación que necesitas tener. Tal vez es un proyecto que Dios puso en tu corazón y que el miedo al fracaso ha mantenido en el papel. Tal vez es un ministerio, una llamada, algo que sientes que Dios te pidió y que el miedo a lo que dirán o a no ser suficiente ha bloqueado. Tal vez es volver a creer en una promesa que guardaste en el cajón porque dolía demasiado tenerla frente a los ojos. Sea lo que sea, hoy tiene nombre, y Dios lo conoce. Y el mismo Dios que le dijo al pueblo que marchara hacia el mar, te dice a ti hoy lo mismo. Avanza.
No cuando lo tengas todo resuelto. No cuando el miedo desaparezca. Avanza hoy, con lo que tienes. Con la fe que te queda aunque sea pequeña. Con el primer paso que puedas dar, aunque sea pequeño. Porque el primer paso es el que rompe la parálisis, el que dice que el miedo ya no dicta, el que activa lo que Dios tiene preparado del otro lado. Zacarías capítulo 4, versículo 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. El día de las pequeñeces, Dios no menosprecia los pasos pequeños. Los honra, los usa, los convierte en el inicio de lo que el miedo decía que era imposible. No temas, avanza. Y cuando des ese primer paso, cuando decidas que hoy el miedo ya no dicta, algo va a comenzar a cambiar. No siempre de manera visible y dramática, a veces de manera silenciosa y profunda, como las aguas que se apartaron, como el monte que fue dado, como la promesa que guardó su forma intacta durante 40 años y que al final fue exactamente lo que Dios había dicho que sería. Escribe en los comentarios esta declaración. Señor, avanzo contigo, no retrocedo más. Escríbela, como Caleb que a los 85 dijo, dame este monte. Como el pueblo que levantó los pies y comenzó a marchar hacia el agua. No como promesa que tienes que sostener con tus propias fuerzas, como declaración de que a partir de hoy le devuelves a Dios el control del movimiento. Y comparte este mensaje porque hay alguien que conoces que lleva demasiado tiempo en la orilla, que ya creyó que el mar no se va a abrir, que ya dejó de reclamar el monte porque creyó que era demasiado tarde, que necesita escuchar que el Dios que abrió el mar y que dio el monte a Caleb es el mismo Dios que tiene preparado lo que esa persona lleva esperando. Antes de cerrar, quiero hablarte de algo que tiene que ver no solo con el paso que das, sino quién camina contigo mientras lo das. Moisés no marchó solo, el pueblo marchó junto. Caleb no tomó el monte desde el aislamiento, lo tomó como parte de un pueblo que finalmente había entrado a la tierra. Avanzar con Dios rara vez es un acto solitario. Con frecuencia hay personas que Dios puso en tu camino específicamente para este momento. Personas cuya fe puede sostenerte cuando la tuya tiembla. Personas cuya presencia en el proceso dice que no caminas solo. Personas que Dios envió antes de que supieras que las necesitabas. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Si cayeren, no dice si uno es perfecto, dice si cayeren. La comunidad de fe no es para los que ya tienen todo resuelto, es para los que caminan juntos en el proceso. Los que se levantan mutuamente. Los que comparten el peso del mar que hay que cruzar. Los que se dicen el uno al otro lo que Moisés le dijo al pueblo en la orilla. No temáis, estad firmes. Eso también es avanzar. Avanzar rodeado de quienes caminan en la misma dirección. No temas, avanza. Y no avances solo si hay alguien que Dios puso a tu lado para caminar contigo. Y hay algo más que vale la pena decir sobre ese acompañamiento. El miedo prospera en el silencio. Cuando nadie sabe lo que estás cargando. Cuando el proceso es tan privado que no hay nadie que pueda orar contigo, creer contigo, sostenerte cuando la fe tiembla. Y con frecuencia el miedo convence al corazón de que es mejor no decirlo. Que si lo dice en voz alta se vuelve más real. Que si alguien más lo sabe el fracaso se hace público. Que la fe debería ser suficientemente fuerte para no necesitar compartir el peso. Pero eso no es lo que la Biblia muestra. Moisés tuvo a Aarón y a Hur que le sostuvieron los brazos cuando se cansaron en la batalla. Josué tuvo al ejército que marchó con él a Jericó. Caleb tuvo a Josué que lo oyó y lo bendijo cuando reclamó el monte. La fe actúa en comunidad, no porque el individuo sea débil, sino porque Dios diseñó el cuerpo para funcionar junto. Tal vez hoy el primer paso que necesitas dar no es el más visible. Tal vez es la conversación con alguien de confianza donde dices esto es lo que llevo. Esto es lo que Dios me dijo que hiciera. Y necesito que alguien crea conmigo. Ese también es avanzar. Romper el silencio donde el miedo prosperaba. Decir en voz alta lo que el corazón ha guardado. Pedir los brazos que te sostengan cuando los tuyos se cansen. No temas, avanza. Y no avances solo si hay alguien que Dios puso a tu lado para caminar contigo.
Hay una última cosa que quiero dejarte antes de que este mensaje cierre. Una imagen que llevo conmigo desde que entendí lo que significa realmente. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y llegó al otro lado, Moisés y todo el pueblo cantaron. Éxodo capítulo 15, versículo 1 dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. El canto llegó después del cruce, no antes, no en la orilla mirando el mar, no durante la noche antes de marchar. Después, cuando el otro lado era tierra firme bajo sus pies, cuando el ejército de Faraón era historia y ellos eran el milagro. Ese canto es lo que te espera al otro lado del paso que tienes miedo de dar. No hablo de un canto literal, hablo de ese momento donde el corazón mira hacia atrás y entiende todo lo que Dios hizo, donde la gratitud llega con una profundidad que no podría haber llegado si el mar nunca se hubiera abierto, donde lo que parecía el final de la historia se revela como el inicio del capítulo más importante. Ese momento está esperándote, al otro lado del avance. Y hay algo que quiero que notes en ese canto del capítulo 15 de Éxodo. Cuando Moisés y el pueblo cantaron en tiempo pasado. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Se ha magnificado. Hablaban de lo que Dios había hecho en el cruce como de algo completo, terminado, celebrado. Y con esa misma certeza puedes pararte hoy delante de lo que todavía no cruzaste y declarar lo que está a punto de ocurrir. Como Caleb que dijo: dame este monte antes de haberlo tomado. Como el pueblo que marchó hacia el mar antes de que se abriera. La fe que actúa antes de ver no es negación de la realidad, es la expresión del corazón que sabe en quién confía. Ese corazón puede cantar antes de cruzar, puede declarar victoria antes de ver el resultado, puede decir no temas y avanza antes de que el camino sea visible. Y Dios honra esa fe, con un mar abierto, con un monte dado, con la restitución de lo que la langosta consumió, con el cumplimiento exacto de lo que prometió. Ese momento está esperándote, al otro lado del avance, al otro lado del paso que el miedo ha estado bloqueando, al otro lado del monte que lleva tu nombre desde que Dios lo prometió. No temas, avanza. Hay algo que Dios le prometió a Josué antes de que cruzara el Jordán que también te pertenece hoy. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas, no en los lugares cómodos y seguros solamente. En donde quiera, en el lugar que el miedo dice que es demasiado peligroso. En el proceso que parece demasiado largo. En el mar que parece demasiado hondo. En el monte que parece demasiado alto. En donde quiera que vayas. Esa promesa no tiene excepción. No dice estaré contigo excepto cuando las cosas se pongan muy difíciles. No dice estaré contigo mientras el camino sea razonablemente manejable. Dice en donde quiera. Y eso significa que el lugar más oscuro de tu proceso también cae dentro del alcance de esa promesa. El momento más difícil, el día donde menos ves la salida. El instante donde el miedo parece hablar más fuerte que cualquier otra cosa. En ese lugar también está Dios. Y si Él está ahí, el miedo no tiene la última palabra. Tú sí, no temas, avanza. El mismo Dios que dijo al pueblo que marchara hacia el mar, está diciendo lo mismo hoy. El mismo Dios que le dijo a Caleb que el monte sería suyo está diciendo lo mismo hoy. Y quiero que escuches algo más antes de que este mensaje cierre, porque con frecuencia calculamos el costo del paso que tenemos miedo de dar. Lo que puede salir mal, lo que podemos perder, lo que puede no funcionar, pero pocas veces calculamos el costo de no darlo. El costo de quedarse en la orilla otro año. El costo de guardar el sueño en el cajón otro mes. El costo de lo que no se vive, de lo que no se recibe, de lo que no se construye por haberle obedecido al miedo en lugar de a Dios. El pueblo que no avanzó hacia la tierra prometida pasó 40 años en el desierto. 40 años. No porque el desierto fuera el plan de Dios para ellos, porque el miedo los detuvo en la orilla y el desierto fue la consecuencia. No estoy diciendo que cada desierto en la vida sea consecuencia de la cobardía. Hay procesos que Dios diseña en el desierto con un propósito específico,
pero hay desiertos que son simplemente el espacio vacío que queda cuando la fe no avanzó. Y eso vale la pena considerarlo con honestidad. Hay un desierto en tu vida que es el resultado de un paso que no diste. Hay un año, o varios años, que pasaron mientras esperabas condiciones que nunca terminaron de ser perfectas. Si es así, hoy no es el día de la culpa, es el día de la decisión. Porque Caleb también había perdido 40 años, y en lugar de quedarse lamentando lo perdido, se paró frente a Josué y dijo: «Dame este monte». Lo que no se pudo hacer antes, puede hacerse hoy. El Dios que no perdió a Caleb en 40 años de desierto tampoco te perdió a ti. Sigue aquí, sigue diciendo lo mismo. Avanza, no en una generación distante. Hoy, a ti, con lo que tienes, desde donde estás. Avanza. Que Dios te bendiga hoy en cada paso que des desde este momento. Y si este mensaje llegó a ti en un momento donde el miedo llevaba demasiado tiempo hablando, donde la parálisis se había instalado con nombre de prudencia, donde el cajón con los sueños llevaba demasiado tiempo cerrado, recuerda esto cuando cierres este video. El pueblo que marchó hacia el mar no sabía exactamente cómo se iba a abrir. Solo sabía que Dios dijo que marchara. Caleb no sabía exactamente cómo iba a tomar el monte con 85 años. Solo sabía que Dios lo había prometido 40 años antes y que la promesa seguía en pie. Tú tampoco necesitas saber exactamente cómo va a resultar lo que tienes por delante. Solo necesitas saber que el Dios que prometió es el mismo que cumple. Que el que dijo estaré contigo en donde quiera que vayas no hace esa promesa a medias. Que el mar que tienes frente a ti puede abrirse. Que el monte que lleva tu nombre puede ser tuyo. Que los años que la langosta consumió pueden ser restituidos. Que el canto que cantarás al otro lado de este proceso ya existe. Ya tiene letra, ya tiene melodía. Solo está esperando que cruces para que puedas cantarlo. No temas, avanza. Que Dios te bendiga hoy y en cada paso que des desde este momento. Amén.